Hola, hola, bienvenidos nuevamente como cada domingo. Te mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Isaac, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca. Estamos muy contentos de que hoy es el día del Señor. Estamos muy gozosos porque tuvimos un tiempo de alabanza increíble. El mover del Espíritu Santo, una presencia poderosa que sé que la unción, donde dice la palabra que donde dos o tres adoran, wow, su presencia está aquí. Amén. Entonces, creemos que la adoración provoca cosas impresionantes. Creemos que en medio de la adoración hay sanidad, hay libertad. En medio de la adoración hay un pueblo en victoria. Amén. Entonces, queremos mandarte un saludo a ti y a toda tu familia. Este es el tiempo del Señor. Y como cada domingo tenemos el servicio a las 12. Los martes tenemos una enseñanza para varones a las 10 de la noche. No faltes, conéctate. También quiero comentar contigo que es importante orar por nuestros matrimonios. Oremos por los matrimonios de la familia, de la fe, por aquellos que no conocen la palabra de Dios. Creemos que Dios tiene un propósito para ellos, que en medio de la vida de Cristo, que por medio de su sangre hay resurrección, hay salvación, hay sanidad. Y por supuesto, todas estas promesas alcanzan a tu familia, alcanzan a tu matrimonio, y todo lo que tú has pedido, todos los sueños que has tenido en relación a tu matrimonio, son posibles por medio de Cristo Jesús. Por eso es que nos alegramos, por eso es que buscamos de su presencia, queremos tener una relación con Él, queremos compartir tiempo con Él. Su palabra, dice, su palabra es alimento, es como medicina para mis huesos. Amén. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro matrimonio delante de la presencia de Dios, nuestros matrimonios tienen que ser cambiados. Porque cuando tenemos una relación con Dios, nuestros matrimonios empiezan a actuar, a comportarse, a ser diferentes, inclusive empiezan a influir en otros matrimonios. Yo sé que tu matrimonio está siendo de impacto, está siendo de influencia en otros matrimonios que aún no conocen la palabra. En otros están pidiendo a gritos salvación. Creemos que Dios es la respuesta, que es Jesús, por medio de Jesucristo, tu matrimonio es renovado, es cambiado, es llevado a la victoria y al triunfo en el nombre de Jesucristo. Amén. También quiero pedirte que si tienes peticiones de oración, no dudes en escribirnos, no dudes en compartir esa necesidad con nosotros. Creemos que es un tiempo donde la familia de la fe tiene que ser fortalecida por medio de la oración. En un lugar donde no hay oración, no puede haber milagros. En un lugar donde no se puede creer en el poder de Dios, no puede haber milagros. Es necesario creer. Jesús le dice en Marcos, Jesús dice, al que puede creer, todo le es posible. Entonces, cuando tú oras creyendo que va a suceder algo, créeme que así sucede. Hay veces que oramos y nuestras oraciones son oraciones huecas, son repeticiones vanas, entonces son palabras del mundo y no tocan el corazón de Dios. Sabes, si tú quieres tocar el corazón de Dios, si tú quieres agradar a Dios, dice la palabra que es necesario acercarse con fe, porque sin fe no es posible agradar a Dios. Entonces, por eso es que nuestra insistencia en predicar la fe, en predicar la unidad por medio de la oración, en estar aquí presentes delante del trono de gracia, sabiendo que en nosotros hay libertad, que en nosotros hay gozo, que en nosotros hay fe y hay oportunidad. Amén. Entonces vamos a pensar con los ojos, vamos a ver con los ojos de la fe, vamos a creer con el corazón, porque con el corazón se cree. Amén. Y con la boca se confiesa para justicia. Por eso cuando recibimos a Cristo, nuestra fe es modificada, nuestro ambiente es movido, nuestro panorama es cambiado, nuestra atmósfera es completamente diferente. La familia de la fe no se reúne únicamente para recibir un mensaje, se reúne para fortalecerse unos con otros, porque esa es la función del cuerpo de Cristo. Dice la palabra, ten cuidado de tu don, ten cuidado, cuida tu don. Dios quiere que tu don lo utilices para ayudar a la gente, que tu talento lo utilices para ayudar a crecer a otros. Es necesario. Amén. Entonces,
Esta es una introducción. Si tienes peticiones de oración, creemos que es posible. Nada es imposible para Dios. Amén. Ok. También quiero agradecer a aquellas personas que han estado diezmando, que han estado ofrendando, que han seguido confiando más en Dios que en sus fuerzas, que han creído que su dinero, que su recurso, que su empleo, que su profesión es necesaria para el reino, porque el reino necesita expandirse. Y por medio de las ofrendas, del diezmo, nosotros mostramos nuestra obediencia. Como dice la palabra, dice, trae tus diezmos al alfolí y habrá alimento en tu casa. Entonces, nosotros respondemos a la palabra cuando obedecemos. Y creemos en el nombre de Jesús que tus finanzas, que tu negocio, que tu ambiente financiero es un ambiente sano, libre. Dice la palabra en Joel, yo restituiré todo lo perdido, yo te daré en abundancia todo lo que vino a comer el saltón, la oruga, la langosta, todo lo que te fue quitado. Dice la palabra, yo te lo sustituiré, yo te lo renovaré nuevo, lo haré completamente diferente. Amén. Entonces, nuestra fe no es una fe ciega, es una fe que tiene fundamento, y nuestro fundamento está en la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Amén. Y pues bueno, es tiempo de que vayas por tu Biblia, que vayas por tu... Si no tienes una Biblia, pide, consigue, búscala, descárgala de internet, haz lo que tengas que hacer, pero necesitas una Biblia. No puedes ir ni empezar al servicio sin una Biblia. Amén. Y si no tienes una, consigue una. Si no, pídela, y si no, alguien seguramente te la va a prestar. Pues bueno, si tienes tu teléfono en alto sonido, te pido que lo bajes de sonido y que sonrías. El domingo es un día del Señor. El domingo es la forma en la que nosotros empezamos nuestra semana. No la empezamos el día lunes, nuestra semana empieza hoy. Por eso es que el domingo es el momento que debemos de decirle al Señor, aquí está mi vida. Y ya el resto de la semana es la cosecha, es la respuesta de Dios, porque tú entregaste tu primicia el día domingo. Porque tú dijiste, aquí está mi tiempo, aquí estoy yo, a ver de qué se va a tratar Dios. Y Dios te va a dirigir, Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no dirige a sus hijos? ¿Qué padre no instruye a sus hijos? Todo padre quiere que sus hijos estén bien, que coman bien, que sean felices, que sean gozosos, que vivan en abundancia. Cualquier padre anhela que sus hijos estén bien. Amén. Entonces vamos a empezar con el mensaje. El mensaje está titulado El negrito del arroz. El negrito del arroz. Nunca fuiste el negrito del arroz. Nunca. En los pensamientos de Dios siempre fuiste diferente. Aunque el mundo te vio y te trató de una forma diferente, cuando no creyó que tú podías, cuando creyó que tú nunca ibas a salir adelante, cuando creyó que tú no ibas a lograr aquella meta, Dios sí creyó en ti. Dios sí puso sus ojos en ti. No eres igual que los demás. No eres igual que el resto. Aunque es diferente, dice la palabra, y es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Porque después dice la palabra que viene el sembrador y recoge todo y le da unas sacudidas al trigo así, ¡paz! ¡Paz! Pero unas sacudidas. Y es cuando el trigo y la cizaña es separada. Nunca fuiste el negrito del arroz. David un día pensó que él no era la persona indicada, que él solo era un pastor de ovejas. Moisés nunca se imaginó que iba a ser el hombre que iba a libertar al pueblo de Israel. David nunca se talento para componer cantos, para componer alabanzas, para componer salmos. Salomón nunca se imaginó que cuando él pidiera sabiduría, no iba a ser el hombre más sabio. Jesús, cuando conoció su propósito y que era niño, que estaba junto con los maestros de la ley, fue cuando descubrió su propósito. Él nunca pidió
ser escondido para ser asesinado. Tal vez en algún momento muchos dijeron, ¿no es aquel el carpintero? ¿No es aquel el hijo de José? ¿No es aquel? Y lo señalaban. Y en otras enseñanzas nos dicen que cuando él predicaba la palabra, otros trataban inclusive de matarle. ¿Sabes? Nunca fue el negrito del arroz. Siempre Dios tuvo admiración por él, tuvo propósito en él. Y aunque los demás lo señalaban, aunque los demás le ponían el dedo, Dios no le pone el dedo a nadie. Él te ve diferente. Él ve lo que tú ves como posible. Tus proyectos Él los ve alcanzables. Aunque cuando otros te ven que tú no tienes la posibilidad para llegar a la meta, Él dice, tú no vas con ellos, tú vas conmigo. Tú vas conmigo. Pedro un día estaba en las barcas y la barca se empezó a sangolotear. Entonces Pedro decidió salir y mirando los ojos de Jesús, caminó sobre la palabra de ven, acércate, ven. Y Pedro empezó a caminar y cuando dejó de mirar a Jesús empezó a hundir. Pedro trató de caminar solo. Dejó de ver a Jesús y el maestro le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Fue y le dio la mano y le dice, ¿por qué dudaste? Yo creo en el camino, porque dice la palabra que después de que lo ayudó, dice la palabra que ambos caminaron hasta la orilla. Entonces, yo me imagino que en ese trayecto le ha de haber dicho, nunca quieras caminar sin mí. Nunca lo intentes solo. Nunca creas que tú puedes más. Siempre voy a estar contigo. Pedro no se hundió. Sus sandalias estuvieron sobre las aguas. Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Yo puse esto en tu mente, yo puse este deseo de salir de la barca porque yo creo que tú puedes. Y aunque los demás discípulos, sus demás hermanos, su demás familia de la fe no lo veía posible, aunque ellos lo veían como el menos, como el más enojón, como el gritón, como el peleonero, como el escandaloso, como el rebelde, Jesús no lo veía así. Jesús lo veía como un hombre de fe. Pedro, no lo vuelvas a hacer. Cuando quieras cruzar la valla, cuando quieras caminar sobre las aguas, ven conmigo. Esa es el amor de un padre. Y entonces los demás discípulos quedaron asombrados completamente. Aquí pusimos, nunca falta un negro en el arroz. ¿Sabes? Nunca falta un negro en el arroz. Siempre hay alguien que tiene fe. Tú eres esa persona. Siempre es alguien que va a decir, yo quiero más, yo aspiro a más, yo soy grande, yo soy poderoso en Cristo, mis sueños son alcanzables, un día voy a hacer lo que tú pusiste en mi corazón, un día voy a hacer ese negocio, un día voy a tener esa familia, un día voy a construir, un día. Esa es la palabra. Y de repente. Y cuando dice y de repente, es porque Dios está involucrado en ello. Esos sueños de grandeza, esos sueños de crecer, de sembrar, de ayudar, son los sueños de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, nunca pienses que es necesario pedir poco. Nunca pienses que es necesario vivir con lo que tienes. Aspira más. Porque cuando tú aspiras a más y le dices, Señor, yo no aspiro más por mí, aspiro a más porque sé que tú puedes hacerlo, Él lo hace. Vamos a la palabra y quiero que veas este versículo. Dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que tú vayas en aumento, que si en este momento no estás logrando nada, no estás haciendo negocios, no estás haciendo familia, no estás viendo que tu negocio no está siendo prosperado, estás teniendo problemas de salud, en este momento Dios te va a empezar a llevar en aumento, te va a empezar a llevar en gloria, te va a empezar a dar a las nuevas, te va a decir, yo soy quien te aumenta porque tú eres justo como la luz. Tú eres justo. Dice la palabra que los justos están confiados como un león. El león es Cristo. Y si Cristo está en ti, la justicia de Cristo está en ti. Entonces tú eres justo.
Por eso es que cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra nos fortalece y su justicia cae sobre nosotros y nos hace vivir diferentes, nos hace actuar diferentes, hablamos diferente, pensamos diferente, porque ese es Dios en nosotros. Nosotros no nos movemos por lo que nos dan, nosotros no nos movemos por lo que nos prometen, nosotros nos movemos por lo que dice de la palabra de Dios que debemos de movernos, que es por la fe. Nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Buscar primero a Dios, y dice la palabra, y su reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, cuando tú buscas a Dios, la prosperidad es añadida, la sanidad es añadida, los negocios buenos son añadidos, la familia próspera es añadida, las familias restauradas es añadida. Entonces, la salud, la vida es añadida. En medio de la obediencia y de la búsqueda de Dios está la bendición. Nunca fuiste el negrito del arroz. Dios siempre tuvo un propósito de grandeza para ti. Aunque creas que eres el más débil como David, el menos afortunado, Dios, dice la palabra, te exalta, Él te levanta, Él pone tus manos de victoria en alto y dice, yo estoy contigo, yo fui quien te sacó. Entonces, dice la palabra, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Tengo una palabra para ti hoy. Tú, el día de hoy, vas a ir en aumento. Tú, el día de hoy, tú y tu casa van a ir en aumento. Tus negocios van a ir en aumento. Tus relaciones van a ir en aumento. Tus proyectos, ¿pensaste que tenías proyectos pequeños? No, Dios va a hacer un aumento. Tus proyectos ahora van a crecer. Tus relaciones, tus oportunidades, tus posibilidades van a crecer ahora más. Amén. Vamos al siguiente versículo. Dice la palabra en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, familia Kairos, nunca quieras cargar tú solo todo. Es el tiempo donde tenemos que soltarnos de estas cargas y decirle a Dios, Dios, tengo esto, lo voy a poner delante de ti, lo voy a presentar delante, esta es mi familia, estas son las deudas que tengo, esta es la situación que presenta mi salud, esta es mi situación espiritual contigo, todo me lo quito, me despojo de toda carga y ya no quiero cargarla más. Deseo, anhelo que tú vengas conmigo. Un día David, dice la palabra, que fue a llevarle las tortas a sus hermanos ahí porque estaban en el campo de concentración en la batalla, y el Goliat estaba del otro lado insultando, diciendo, y su comida se la daré a los perros, y las aves de los cielos vendrán y comerán. Y dice la palabra que David fue enviado, dice, para llevarle el lunch a sus hermanos, las tortas, los tacos, porque nadie se atrevía a pelear. Y sus hermanos lo vieron y dijo David, y guiado por el Espíritu Santo, dijo, yo voy a pelear contra él. Pero no estaba hablando de que él iba a pelear. Dijo, yo lo voy a enfrentar. Él ya había peleado con osos, con leones, le había enfrentado lo imposible. Entonces, sus hermanos, dice la palabra, que lo quisieron envolver en una armadura, en una protección. David es un pastor de ovejas, él no estaba acostumbrado, él no era un hombre de guerra, nadie daba un peso por aquel arroz, nadie daba una oportunidad para que él ganara. Sus hermanos, con temor, con miedo, el ejército que tenía ahí David atrás de él, tenía temor de enfrentar a aquel gigante. Le ponen la armadura y dice David, yo no necesito esto, quítenme esto de aquí. Se quitó la armadura, tomó las piedras y así fue como embistió al gigante en el nombre de Dios, porque dijo, yo no voy solo. Tú ves a un pastor de ovejas, pero yo no voy solo, no voy con espada y no voy con arma, voy con Jehová de los ejércitos. Pedro caminando con Jesús a la orilla, David con Jesús, con Dios hacia la victoria, venciendo a aquel gigante. Amén. Dice la palabra también que Moisés,
Un día estaba delante de la presencia de Dios y Dios le dijo: Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es un lugar santo. Déjame te digo hoy, el lugar donde estás el día de hoy, donde la planta de tus pies están el día de hoy, es un lugar santo. Santo porque donde estás escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a llevar a lugares inimaginables, te va a llevar a un lugar de victoria. Y entonces dice la palabra que Moisés se quitó las sandalias y se postró delante de su presencia y le adoró. Y en medio de su incapacidad, en medio de su imposibilidad, Moisés le dijo: pero yo no puedo hablar, soy cobarde, no puedo, yo vengo de esa tierra. Puso pretextos. Y dijo Dios: yo te elegí a ti, arroz. Tú eres mi arroz negro. El que nadie creía, el que nadie daba un peso, el que nadie dijo: tú no lo vas a lograr, tú no vas a poder regresar a ese lugar. Yo te elegí a ti. Moisés le dijo: pero no sé hablar. Dijo: ok, si tú no hablas, pondré a alguien contigo. Y le llamó a Aarón, a su hermano. Dice: Aarón irá contigo. Dios siempre tiene un plan B, pero de él y de sus planes nunca te puedes escapar. Porque él, aunque estés envuelto en todas las demás personas, aunque te quieran ocultar, aunque te quieran enterrar, él sí te ve. Una vez leí una frase que decía que mientras los demás te están enterrando, entre más profundo te entierran, más fuerte sales, porque tus raíces se hacen más fuertes. Dios sabe que entre más te quieran ocultar, entre más te quieran pasar al fondo, entre más digan que tú no puedes, entre menos crean en ti, Él cree en ti. Aleluya. Y dice la palabra que Moisés fue y liberó a su pueblo, guiado por Dios, porque él no fue solo, él fue con Dios. Tú vas a ir con Dios el día de hoy. A donde quiera que vayas: Señor, yo voy a ir allá, yo no voy si no vas conmigo. Yo voy a empezar esto y no lo voy a empezar si tú no lo haces conmigo. Yo voy a hablar con tales personas, pero pon palabras en mi boca para que sea de bendición. Tú no vas solo, tú vas con la presencia de Dios. Amén. El siguiente versículo dice, 1 Corintios 1, versículos del 28 al 31. Dice: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabes? De lo vil y lo menospreciado decidió escoger Dios a los hombres. Él escoge al débil, al que no puede caminar, para avergonzar al que camina, al que no ve para avergonzar al que ve. Dice la palabra que Eliseo es un profeta impresionante, pero su siervo, dice que él tenía miedo porque iban a enfrentar una batalla, iban a enfrentar un conflicto ahí, y le dijo Eliseo a Dios: Dios, por favor, ábrele los ojos a mi siervo, que vea que yo no vengo solo, que tú vienes conmigo. Y dice la palabra que así fue hecho, y los ojos del siervo fueron abiertos. Entonces Dios escogió al siervo para avergonzar a todo un ejército. Escogió a un sirviente para avergonzar a un ejército que había sido entrenado para pelear. Y después dice la palabra que fueron todos los ojos velados de aquellos soldados, y el siervo vio la victoria, vio la gloria del Señor. El siervo lo pudo ver. Amén. Entonces, es así como Dios se mueve. No creas que no puedes. Tú puedes en Cristo Jesús. Lo que tú haces es posible. Estaban los barqueros acá en sus lanchas y le dijeron a Jesús: Jesús,
toda la noche hemos estado aquí tratando de pescar. Eran profesionales, sus redes estaban preparadas, ellos estaban calificados, de eso vivían. Ellos saben a qué hora se mueven las olas, en qué momento hay que lanzar las redes, y toda la noche no pescaron ni un solo pez, dijeron. Y cuando llega el maestro, dice la palabra que él primero predicó y después les dijo, echen vuestras redes una vez más a la derecha. Y después uno todavía dijo, pero lo hicimos toda la noche, lo intentamos, ya nos cansamos, ya no, estamos hartos y vamos a ser avergonzados si lo hacemos, porque ya no estaba, ya era de mañana, ya había gente. Jesús les dijo, echen vuestras redes. Ellos tenían miedo a ser avergonzados. Y a veces nosotros somos como aquellos pescadores. Tenemos temor a ser avergonzados cuando obedecemos a Jesús. Dice la palabra que cuando los pescadores agarraron sus redes, ¡fua!, si las echaron, sus redes se rompían de tantos peces. Nunca fueron avergonzados. Y la gloria fue de Dios. ¿Y sabes por qué no pescaron durante toda la noche? Porque al día siguiente Dios sabía que Jesús, su Hijo, iba a ir a ese lugar y que la gloria no era posible que fuera dada a los hombres, sino que la gloria le fuera dada a Él. Porque Él es el que hace milagros, Él es el que fortalece tu casa, Él es el que te da negocios, Él es el que te provee, Él es el que te alimenta, Él es el que te trae y te lleva con bien, el que te libra de accidentes, el que te libra de que te hace prosperar, Él es el que te libra del lazo de la muerte. Estaban los judíos aquel día en la presencia de Dios en tierra de Egipto y le dijo Moisés, ahora todos van a manchar sus entradas, dice, con sangre, porque el ángel de la muerte va a pasar en esa noche. Entonces todos los judíos, dice la palabra, que hicieron carnitas allá adentro, cabrito, y que lo mataron, y se comieron la carne y con la sangre dice que mancharon, pintaron ahí las puertas de sus entradas. Y al anochecer, dice la palabra, que el ángel de la muerte vino y se desplazó sobre aquella tierra. Se desplazó sobre esa tierra y ¿sabes qué sucedió? Ninguno de aquellos que estaban en ese lugar, ningún primogénito falleció, ninguno perdió la vida. ¿Sabes por qué? Porque ellos decidieron caminar con Dios. Yo te quiero decir el día de hoy, es el día en que tienes que caminar con Dios. Ahí yo sé que hay veces que nos olvidamos de Dios, que nos apartamos, que dejamos de orar, que dejamos de leer la palabra de Dios, que dejamos de creer. Pasa. A veces nuestra fe no es una fe tan fuerte. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra, permanece en mí, permanece en mi palabra, permanece, porque cuando tú permaneces en mi palabra, yo estoy contigo. Yo te levanto, yo te fortalezco. Amén. Entonces, cuando Dios te dice que permanezcas, tú permaneces, Él te bendice. Así es. Aunque los demás te vean como un negrito, como, ese no lo va a lograr. Él no tiene la posibilidad, Él no tiene el alcance, Él no tiene el conocimiento que nosotros. Nosotros tenemos más experiencia que ese. Míralo, apenas puede. Pobrecito. No, ¿sabes qué? Dios no te ve así. Él te ve grande, te ve fuerte, te ve poderoso, te ve lleno de sabiduría, te ve lleno de sanidad, te ve próspero. Él te ve con los ojos de la fe. Y lo que el mundo dice que no puedes, Dios dice, tú sí puedes, hijo. Tú sí puedes. Levántate. Dice en la palabra 5 al 9. Dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, te toca a ti, hijo. Yo estoy contigo. Ahora te toca a ti. Levántate, pelea, ve hacia enfrente, ve por ese trabajo, ve por tus hijos, restaura tu matrimonio, sal adelante, empieza a creer en tus sueños. No abandones tus sueños. No los deseches. No los hagas a un lado. Sigue instruyendo a tus hijos en la fe. No los abandones. No permitas que se vayan a la izquierda o a la derecha. Síguelos instruyendo hasta que el día en que yo venga. Porque yo te voy a pedir cuentas. Hay padres que instruyen a sus hijos cuando están en la escuelita dominical y a la juventud los abandonan.
Los dejan ahí que hagan su voluntad. ¿Sabes? Es el momento en el que tenemos que apretar las tenazas. Es el momento donde tenemos que presionar más ahora, porque en ese momento es cuando el enemigo viene y quiere robar tu semilla. Dice la palabra que un sembrador puso semillas en la tierra, otras las puso en las piedras, otras las puso sobre el asfalto, y unas de ellas, dice la palabra, que vinieron los cuervos, las aves de los cielos, y las robaron. ¿Sabes qué? Nuestra semilla, la semilla que depositamos en nuestros hijos, es una semilla de bendición, es una semilla poderosa, y esa semilla va a dar fruto, esa semilla va a dar fruto. Y aunque tú no veas qué está sucediendo, esa semilla está echando raíces. Y cuando esa semilla salga su tallo, salga su raíz, salga todo lo que tiene que su flor, esa raíz va a hacerse cada vez más fuerte. Por eso es que es necesario que tenemos que llevar a nuestros jóvenes a la iglesia, a la presencia de Dios, para que no se aparten, para que sean dirigidos por medio del Espíritu Santo, para que sean embestidos de sabiduría, para que tomen decisiones correctas. Vivimos en un mundo donde las decisiones que tomamos, a veces las tomamos basadas en emociones, basadas en aventuras, en experiencias, pero no las tomamos en el Espíritu. Tenemos que empezar a caminar como caminó Pedro, como caminó Moisés, como caminó David, como caminó Gedeón. Gedeón un día Dios, dice la palabra que estaba ahí, y cuando lo eligió dice Gedeón, Dios, ok, voy a ir a pelear, pero dime si eres tú, confírmame. Y dice la palabra que al día siguiente sucedió la confirmación. Y Gedeón le dijo, no te vayas de mi presencia, no te vayas de aquí, espera que yo vuelva. Y dice la palabra que Gedeón se dio la vuelta, fue por una ofrenda y se la presentó delante de Dios. Y nadie apostaba por Gedeón, nadie creía que Gedeón iba a ser posible que lograra. Él lo hizo posible. Dios estaba con él, Dios lo respaldó, Dios lo levantó, Dios lo fortaleció, y yo te voy a decir el día de hoy, Dios te va a fortalecer en este día. Vuelve a tomar los sueños que abandonaste. Vuelve a retomar aquellos planes. Vuelve a ensayar como ensayabas antes. Vuelve a bailar como bailabas antes. Vuelve a hacer las cosas que hacías antes, porque Dios está contigo. No abandones tus sueños. No abandones el propósito que Dios puso en ti. La grandeza de Dios es la grandeza que tú tienes. La grandeza de Dios es la grandeza que tú tienes, porque Cristo, su Hijo, está contigo. Dice la palabra que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Él decidió dar a su Hijo por amor a ti, por amor a tus hijos, por amor a tu familia. Una vez me preguntaron, Jesús dio la vida un día me preguntaron, ¿Jesús dio la vida por todos? ¿Sí o no, pastor? Les dije, sí, Dios dio la vida por todos. Dice, inclusive por mí. Le digo, inclusive lo hubiera hecho solo por ti. Dios dio la vida por todos. Y yo le hice saber que Jesús hubiera dado su vida aún solo por él. Solo por él. Por eso eres especial. Por eso tu espíritu es diferente. Nosotros no le hablamos a las personas, le hablamos al espíritu de las personas. Tú puedes creer. Tu negocio es próspero. Tu familia es una familia sana. Tú eres una mujer, un hombre que tiene salud en su cuerpo, que no va a enfermar, que no va a decaer. Porque el Espíritu Santo es quien puede hacer todo posible. El siguiente versículo, Romanos 10:11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Sabes? Muchos han decidido no creer en Jesús. Y a Jesús lo ven como una religión. Lo ven como una religión. Una secta. Y no. Jesús está vivo. Él mora en ti.
Tú eres la casa donde Él vive. Tú eres el lugar donde Él reposa. Dice la palabra aquí, nunca serás avergonzado por su causa. Cuando tú caminas y decides seguir a Jesús, nunca serás avergonzado. Tú y tu casa no serán avergonzados. Tu familia no serán avergonzados, porque tu fe está en Él. Y aunque los demás te vean como el arroz negro, te vean como el que no puede, como el que nunca lo va a lograr, como el pobrecito, tiene una familia bien grande, como aquel que no tiene trabajo, como cuando las personas te ven así, es porque están viendo con los ojos naturales. Pero Dios te ve con los ojos espirituales. Él te ve con una familia no grande, te ve como una familia de bendición. Él no te ve sin trabajo, Él te ve millonario, Él te ve próspero, Él te ve rico, Él te ve abundantemente más de lo que los otros no lo ven. Cuando las personas te ven enfermo, que apenas puedes caminar, que apenas, ay, es que mis dolores, Él te ve sano. Amén. Él te ve próspero físicamente. Ah, es que me dijeron que estoy enfermo de esto y de aquello y de que... Eso es lo que dice la medicina, pero dice la palabra que la medicina es la palabra de Dios, porque la palabra es como medicina para nuestros huesos, y que si yo leo la palabra de Dios, mi cuerpo es sano. Yo creo eso. Yo soy sano. Ay, es que aquel es bien débil. Sí, tal vez me ves flaco, pero soy fuerte en el espíritu. Soy corrioso, dijeran. Entonces, nosotros somos corriosos espiritualmente, como aquellos perros de carnicería que todos flacos, pero ¿cómo viven? Entonces, somos flacos, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente somos llenos de la presencia de Dios, gozosos, largura de días, tremendamente poderosos. Dice la palabra en el Salmo, dice, te ungiré con aceite fresco y renovaré tus fuerzas como las de un búfalo. Entonces, cuando antes te digan, hey, soy un búfalo, y te pones bien fuerte porque el Espíritu de Dios está contigo, te pones ahí fuerte, sabes que Dios está contigo. Esa es la presencia de Dios. Yo no me avergüenzo cuando dicen, es que es cristiano, es que es pastor, es que predica la paz. Antes era un vago, antes era un mal hablado, antes era un borracho, antes, no me avergüenzo. Hoy soy un hijo de Dios, soy un hombre diferente. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Soy un hombre que está tratando de obedecer al Padre. Está buscando ser perfeccionado cada día. Y lo voy a hacer no solo con Dios y con mi familia. Cometí errores, me equivoqué infinidad de veces. Pero hoy Jesús está conmigo. Y me voy a seguir equivocando. Esa es la buena noticia. Esa es la gracia de Dios. Que en medio de su amor, aunque yo me equivoque como Pedro, Él viene y dice, vente, yo te acompaño. Pedro, dice la palabra que vio venir a un ejército que venía a prender a Jesús. Pedro amaba a Jesús, dijo, no te voy a dejar. Dice la palabra que Pedro sacó su navaja y le cortó la oreja a uno de los guardias. No se la mordió, si no hubiera sido Mike Tyson. Pero dice que le cortó la oreja. Y dice Jesús, Pedro, aléjate. Un día es Pedro y otro le dice Satanás. Nunca puede ser cambiado ni modificado el propósito de Dios a través de Cristo Jesús. Nunca. Y aún en medio de su error de Pedro, Jesús le dijo, vente Pedro. Y fue y arregló lo que Pedro había descompuesto. Le devolvió el oído a aquel guardia. ¿Crees que Él no puede hacer algo por ti? ¿Crees que Él no puede hacer algo por ti? Como aquel Pedro. Todos llevamos un Pedrito dentro.
Cuando veas para adentro de tu corazón, ese Pedrito. Cuando empieces a contestar, ese Pedrito. Pues ese Pedrito es el mismo que Jesús amó y que ahora está en su presencia. Aunque seas enojón, aunque te equivoques, aunque lleves ese Pedrito acá adentro, Él te ve como su hijo. Él te va a abrazar igual. Dice la palabra, Salmo 25, versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Sabes? No dudes en seguir a Jesús. Él no va a permitir que tú seas avergonzado por su causa. Y aunque los demás te vean como el negrito, como Él te ve diferente. Y es por eso que Él te va a utilizar. Porque hay algo diferente en ti. Dice la palabra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Segunda de Corintios 12:10. Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones y dificultades que sufro por Cristo Jesús. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No importa que los demás te vean menos, no importa que los demás no crean en el propósito, no importa que los demás digan, ay, ya está cambiando, ay, ya va a empezar de religioso, no importa. ¿Sabes? Dios está contigo. Jesús está contigo. Y cuando ellos, dice la palabra, te ven débil, cuando ellos te insultan, cuando ellos te quieren privatizar, te quieren aislar, te quieren hacer a un lado, cuando ellos te persiguen, cuando el mundo viene y te persigue, cuando tienes dificultades, todos enfrentamos dificultades. No creas que eres el único. Aún nosotros enfrentamos dificultades. Pero ¿sabes qué? Somos fortalecidos por medio de la fe. Somos fortalecidos por medio de Cristo. Y Él es nuestro motivo. Cuando Él resucita, Él es mi motivo de vivir. Cuando Él se levanta, cuando el ángel de Jehová mueve la roca, Él es mi motivo de vivir. Ahí es donde Cristo vence a Satanás. No en la cruz. En la cruz dice la palabra que Jesús expiró, entregó su espíritu al Padre. Pero en la tumba, cuando se mueve la gran roca, cuando el ángel de Jehová viene y lo resucita y lo levanta de entre los muertos, dice la palabra que ahí es cuando Él avergonzó a Satanás y lo exhibió públicamente. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Cristo Jesús, tú eres fuerte. Amén. En Cristo Jesús, tú eres fuerte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos, Señor, este espacio, tu lugar, tu casa de adoración. Sabemos, Señor, que tu Espíritu, Señor, desciende sobre este lugar. Que tu Espíritu, Señor, viene y reposa en mi casa. En mi casa. Y aunque los demás, Señor, nos vean pequeños, tú nos ves grandes. Aunque los demás vean poquito, tú ves mucho. Aunque tú nos veas débiles, la gente vea débil, Señor, tú nos ves fuertes. De lo vil y los menospreciados, Señor, has decidido tomar. Y henos aquí, alabándote, glorificándote, exaltando tu nombre. Tú superas, Señor, todo. Nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras realidades, Señor. Tú nos llevas en aumento cada día. Tú nos escoges, Padre, para avergonzar al fuerte. Tú nos escoges, Señor, para avergonzar a aquel que tiene experiencia. Porque en medio de nuestra inexperiencia, Señor, tú manifiestas tu poder. Aún sin títulos educacionales, Señor, tú nos llevas a lugares altos.
tú nos honras delante de los hombres. Dice la palabra, tú aderezas mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros adversarios. Por eso te seguimos. Por eso estamos aquí. Porque tú cuidas de nosotros, como cuidaste de aquellos 3 hombres dentro del horno, que nunca se doblaron delante del rey, que nunca adoraron al rey, sino que permanecieron dentro del horno y tú estabas con ellos. Bendigo, Señor, la vida de cada congregante, de cada familia, de cada joven, en el nombre de Jesús, y declaro, Padre, que hay vida y vida en abundancia por medio de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por cada familia, por cada matrimonio, por cada ministerio y por los planes y propósitos que tienes para este. Gracias por todo el recurso que llega a este lugar, por todas las personas que sirven ahora en este lugar y por las que se sumarán. Gracias, Señor, por el don y el talento que depositaste en esta casa. Gracias, Padre, porque tú nos llevas a lugares altos, porque tú nos escoges con precisión, porque tú nos amas con un amor genuino de un Padre. Gracias porque tú superas todo, todo, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bendecimos tu vida y declaramos en el nombre de Jesús, como dice la palabra en 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ministerios Kairos te bendice.